Los testimonios y opiniones expresados en este episodio de Código Valiente son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento o la línea editorial de la producción del podcast. Un diagnóstico médico no es el final de una historia, es el comienzo de una nueva forma de valentía. Soy Niyere Buitrago y esto es Código Valiente. Aquí las familias rompen el silencio para contarnos cómo se vive, se ama y se reconstruyen los sueños después de una noticia difícil. Dejamos atrás las estadísticas para dar voz a la resiliencia real. Si el camino cambió de repente, no estás solo. Bienvenido a los testimonios que rompen el silencio médico. Bienvenidos una vez más a Código Valiente. Solemos hablar del autismo desde el diagnóstico, pero hoy vamos a hablarlo desde el potencial. ¿Qué tienen en común una memoria fotográfica capaz de recrear ciudades enteras, con la habilidad de dominar sistemas matemáticos complejos en segundos o con una sensibilidad artística que roza lo sublime? Estamos hablando de condiciones excepcionales. Desde el síndrome del sabio, donde surgen islas de genialidad en música o arte, pasando por la hipersistematización, esa capacidad única de ver patrones donde otros solo ven caos, hasta la doble excepcionalidad, donde el autismo y las altas capacidades se encuentran. Hoy, en nuestro segundo episodio, el talento que nace de la neurodiversidad, dejamos atrás las etiquetas de trastorno para entender la continuidad del autismo como una ventaja evolutiva. Prepárate, porque hoy vamos a descifrar el código del talento invisible. Acompáñenme. Bienvenidos a su podcast Código Valiente. Hoy queremos abrir el corazón para escuchar una historia que nos recuerda que aunque el camino del autismo tenga retos inesperados, nadie tiene por qué caminarlo en soledad. Así que queremos darle las gracias infinitas a nuestra invitada del día de hoy. Su nombre es Nayibe. Ella nos va a estar contando más adelante acerca de su vida y obviamente gracias por permitirnos compartir más bien tú con nosotros tu historia y abrir tu corazón y regalarnos este espacio. Bienvenida, Nayibe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Neji? Bien, gracias a Dios. Estoy acá queriendo contar un poco sobre mi vida como mamá soltera, con una niña que tiene 7 años y pues, fue diagnosticada con autismo. Soy diseñadora gráfica y fotógrafa de profesión, pues ahora freelance, pero nada, aquí con mucho gusto de estar acompañándolo. Qué bueno, muchísimas gracias. Y sí, para empezar, quiero que por favor nos cuentes quién es Nayibe. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos de tu vida, para que las personas se hagan una idea de quién eres tú. Bueno, pues yo soy, pues yo considero que tengo una vida muy tranquila. Me gusta mucho ayudar a las personas, me gusta ser parte de crecer emprendimientos, de la creatividad. Es algo que el Señor me ha regalado para compartir. Y esto es algo que me apasiona, tomar fotografías, diseñar. Y, y es muy bonito ver que Isabela también tiene eso. Ella hace tantas cosas que me impresionan y no sé, me siento, ahora que ha pasado los años, me siento como maravillada de eso, de la niña. Qué bueno, eso me parece muy bonito. Y ahorita tú, cuando recién empezamos, me contabas o nos compartías que eres mamá soltera. O sea que en este momento, digamos, tu familia está conformada por Isabela y tú. Y nosotras dos vivimos solas desde ya varios años. Y, y pues como te digo, no ha sido fácil porque al principio no sabía. Y pues yo creo que para cualquier mamá que tenga un niño, como dicen, las personas malmente dicen que, como dicen, normal, como si fuera,
es difícil ser madre soltera, pero yo creo que Dios está siempre acá con nosotras, conmigo, y esa es como la fuerza. Por supuesto que sí. Entonces, para que las personas de pronto se puedan ubicar en el contexto o que nosotras les contextualicemos, me gustaría que fuéramos de pronto al principio. Quiero que nos compartas acerca de tu embarazo. ¿Por qué lo hago? Porque en todo lo que tiene que ver con los temas pediátricos es realmente muy importante poder marcar como ese precedente de cómo transcurrió el embarazo, de la mamá, qué clase de embarazo fue, si fue, si tuviste algún tipo de enfermedad durante el embarazo, si quizás hubo alguna complicación. Entonces quisiera como que brevemente tú nos compartieras cómo fue el proceso del embarazo de Isabela. Ok. Eh, pues yo me di cuenta de que estaba embarazada como a los 2 meses, creo. Em, y fue un embarazo tranquilo. En el principio sí fue como a los 3, 4 meses pasaba algo muy fuerte, como una pérdida de una persona y fue muy, muy duro para mí. Pero yo siempre como digo, Dios, yo le entregué todo eso al Señor para que Isa no sufriera lo que yo estaba sufriendo. Y, y siempre oraba al Señor que ella fuera muy alegre, ¿no? Que no tuviera esa tristeza. Fue un embarazo tranquilo, nunca tuve, gracias a Dios, ninguna complicación, ni diabetes estacional, ni nada de esas cosas que uno escucha muchas veces que pasan con las mujeres embarazadas, ¿no? Sí, Pero fue un embarazo largo, ella estaba programada para el 7 de diciembre, pero nació el 19 de diciembre del 2018 y pues el embarazo, sí, el parto, ella pues no quería salir, no sé. El caso es que me indujeron, me pusieron algunos medicamentos para acelerar el parto, para que me dieran contracciones, porque se me cerraban. O sea, tenía contracciones, pero no dilataba. ok. Y el tiempo en que te empezaron, digamos, los dolores o que te indujeron eso, más bien por lo que me estás contando, ¿tú cuánto tenías de embarazo? ¿Ya tenías 40 semanas o quizás tenías 40 y no recuerdas eso? Eh, Estaba en 40 semanas, sí. Ah, ok. ¿Y tú empezaste con dolores espontáneos en tu casa y fuiste al hospital? No sentía nada. Te citaron en el hospital. A mí me dijeron que ya estaba para la fecha era el 7 de diciembre. Ok. Entonces yo fui y me devolvieron y me dijeron, venga el otro día y para ver cómo, si ya empieza con eso. Pero como no me empezaron ningún dolor, ellos empezaron a producirlo, me pusieron Sí, unos medicamentos, la verdad no sé cómo se llaman esas cosas, pero a inducirte el trabajo de parto para que empezaras con los dolores. Y entonces me decías que, no sé si te entendí bien, ¿fue avanzando bien o no? Tenías dolores, pero no dilatabas. ay, sí tenía dolores y no podía comer nada ni sufría, pero no pasaba nada, se abría y se cerraba. Hasta me pusieron una bombita, no recuerdo cómo se llama eso, y llegué a dilatar a 5 y 6 casi, pero se volvió a contraer. Hasta Ok. que vino una doctora, después de estar varios días en el hospital, vino una doctora que me dijo que yo estaba muy tranquila y que ella vino y me explotó ¿cómo se dice eso? Te reventó la fuente. Reventó la fuente. Ajá. Y dijo, a las 5:30 vengo y hacemos la cesárea. Ok. Me reventé la noche y al otro día, ajá, en la mañana para sacarla a la niña. Ah, ok, o sea, finalmente ella nació por cesárea. Y en ese tiempo de nacimiento, cuando te dieron de alta, ¿tú que pudiste ir con Isabela para tu casa, todo normal, ella se adaptó bien en esa etapa del nacimiento o se presentó algún hecho relacionado con el nacimiento? No, ella nació súper bien. Lo único fue que la pusieron en una maquinita por lo de la bilirrubina Ah, ok. por unas horas y al otro día nos fuimos. Ah, ok, está un poquito amarilla. Sí. Ok. Entonces, Las
Bueno, tú nos contabas que tú vives con Isabela, solo para aclarar a las personas, Isabela es tu única hija, ¿verdad? Sí, es mi única hija. Ah, ok. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo fue esa etapa de la llegada a tu casa con Isabela, ese proceso de adaptación que tenemos que vivir las mamás cuando recibimos a nuestro primer hijo. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Pues fue muy lindo, la verdad que es como algo mágico para mí todavía recordar porque, no sé por qué será, porque tengo una niña nomás, pero es, fue algo muy bonito. La rutina, Isabela, gracias a Dios, siempre durmió bien. Ella solo se despertaba, decían que tenían que levantarla para darle el seno, pero yo la verdad no hice caso de eso porque pues yo creo que dormir, ellos saben cuando tienen hambre y cuando no, entonces yo cuando ella se despertaba yo le daba pecho, pero a mí no me salía mucha leche, la verdad eso me puso un poco triste porque yo estaba como segura de que sí iba a poder amamantarla siempre, no tener que depender de fórmulas ni nada de eso, pero fueron como 2 meses y ella no recibía, no lo pude agarrar y solo me lastimé mucho los senos y no, no tomaba lo suficiente, entonces yo lo complementaba con la fórmula y así fue que pues ella se alimentó por ese tiempo. Mm, ok, o sea, que digamos que en esos aspectos mm, que son un poco difíciles para las mamás, la verdad, el tema del sueño, la alimentación, pues realmente son muchos cambios, ¿no? Eh, podríamos decir que te fuiste adaptando a la situación y tú creías que Isabela también paulatinamente contigo se estaba adaptando bien a Sí. a esa interacción, digamos, que se produce entre la mamá y el bebé. La verdad que sí, yo con ella es muy calmada, ella siempre ha sido muy tranquila. Sí hubo una época que se puso un poco difícil, pero bueno, más adelante les contaré. Pero siempre desde bebecita yo decía, wow, la gente siempre como dice: "Ay, no te van a dejar, no vas a volver a dormir igual, no van a descansar", pero pues ella era una niña que dormía muy bien, que dormía, se levantaba a las 6, pero dormía, seguía su sueño normal. Se levantaba una vez a tomar como a la medianoche, pero seguía dormidita. Siempre me parece que, pues bien, ¿no? A comparación de otros casos que he escuchado, que es que que no pueden dormir casi. Eso me parece lindo. Ok, entonces esa etapa del sueño se adaptó súper bien, Isabela fue tranquila y todo. Em, supongo que empezaste a llevar a Isabela a sus controles de crecimiento y desarrollo. Y Ok, ¿y cómo fue esa etapa? ¿Cómo eran tus visitas al pediatra? Qué te informaban? ¿Qué te informaba el pediatra acerca del desarrollo de Isabela en estos controles? eh, siempre me dijeron que la veía muy bien. Ella tenía un buen peso, la estatura, los reflejos, era muy, o sea, estaba bien. Nunca me dijeron nada malo. Hasta que me decían que era muy fuerte porque ella siempre se movía con fuerza, como con facilidad. Me dijeron también que así que su peso estaba bien, porque a veces yo pensaba que de pronto estaba muy delgada, Ajá. pero me decían que no, que estaba muy bien, que no, era mejor como estaba así, no tan gordita como otros bebés que ya tienen sobrepeso. Ok. Y, Pero, por ejemplo, en esa época, solo para que las personas, porque obviamente sabemos que somos dinámicos y las cosas cambian, en la época en que nació Isabela, ¿tú eras también mamá soltera o me refiero, tenías el apoyo de alguien más, no sé, de tu familia, una hermana, alguien? Porque contémosle un poquito a las personas que nos escuchan, obviamente que estamos en Estados Unidos, tú originariamente de dónde eres y para que nos contextualicen un poquito eso en la época. ¿Tenías ok. alguien más o estabas básicamente como ahora?
solita, tratando de vivir esa etapa inicial de la llegada de tu bebé. Sí, pues yo soy de Colombia y la verdad es que he estado acá siempre sola. Mi familia está también en este país, algunas familiares, pero están en diferentes estados. Y yo todo este tiempo he estado con el papá de la niña, pero nunca ha sido como algo constante. Ya hace unos años no estamos juntos y él siempre ha estado, él ha apoyado, gracias a Dios que él ha apoyado en la parte financiera, pero la parte emocional y de acompañamiento sí hemos sido Isabela y yo. A veces han venido a visitarme familia, pero pues son unos días solamente. Oh, ok. Pero generalmente ese has estado tú siempre con la niña. Sí, siempre he estado con Isabela. Y de pronto tú recuerdas si tú fuiste quien empezaste a notar de pronto algo que te llamó la atención en la niña, o a lo mejor en alguna de las visitas de control de regularidad en el pediatra, te, te dijeron algo que llamó tu atención respecto al desarrollo de Isabela. Isabela para mí siempre estuvo bien. Yo veía que, como les decía, él era una niña fuerte y ella me impresionaba porque la cabecita la levantó como a los 4 meses. Ella, y pues no sé, yo creo que a veces se ponía boca abajo. Yo le hacía mucha estimulación siempre y, y la ponía a jugar, o sea, hacíamos cosas pues en lo que se podía, ¿no? De acuerdo a cada etapa. Y ella, como digo, la veía muy fuerte. Ella sí miraba a los ojos antes del año, pero no sé, yo no sé si fue pero a mí me parece que ella cuando tuvo la vacuna del primer año, yo siento que cambió. A mí me decía mi ex suegra que ella veía como algo raro. Yo la verdad como nunca había conocido nada del autismo antes, nunca me he percatado de tal vez de cada etapa de eso. Yo la veía bien, como un proceso normal de cada bebé. Pero ya después del año, la mamá del papá de Isabela me decía eso, le decía a él, pero por respeto, no me decía a mí, pero yo sabía que decían cosas, porque ya como tienen familiares que son médicos y han visto casos, entonces tal vez pues por eso sabían y yo no lo percibía. Y específicamente, sabes, en ese momento, ¿qué era lo que le llamaba la atención a ella y que consideraba que de pronto no estaba dentro del rango normal para Isabela? De mirar a los ojos, em, de seguir como a responder al nombre. Por todo era eso, porque uno decía Isabela, Isabela, y ella no respondía, no a la atención al nombre, no miraba, no, como que si no estuviera escuchando. Yo la llevé, de hecho, por eso la llevamos a esas revisiones de los oídos por si de pronto tenía algún problema de audición. Por supuesto, claro, lo primero que uno piensa. Pero antes de que de pronto tú escucharas esa inquietud que tenía tu ex suegra, tú no te, de pronto a ti no te llamaba la atención, o quizás no te habías dado cuenta de que efectivamente cuando tú la llamabas por el nombre, ella no respondía al llamado. No sé, los niños necesariamente no responden con palabras a esa edad, Pero responden mira, con un gesto, con una acción, con girar la cabeza, con mover la mano, con mover la cabecita, pues, como tratando de afirmar o no. Tú no veías eso, no, de pronto tú no habías notado si eso realmente estaba pasando o no con Isabela. sí, yo notaba eso. Pues eso fue lo que pues también al papá también le preocupó. Yo por un momento dije, pues también como le estaba pasando un poco, digámoslo así, una depresión también por la separación y toda la relación que tenía con el papá de ella, que no era estable. Entonces, tal vez yo no le puse mucho atención a esos detalles
yo decía, bueno, por tal vez porque estamos acá solamente nosotros y no convivimos con más personas, de pronto es por algo porque porque estamos solitas, ¿no? Y no hay como otras voces, como otros niños jugando alrededor que los niños aprenden como esas cosas junto a otros niños. Sí, es cierto. Pero Y aquí cuando tú me comentabas que a raíz de esa preocupación decidieron pues buscar ayuda, consultar. ¿Qué pasó con esa consulta? Cuando ustedes fueron al doctor y le expresaran, eh, eh, antes de tener la consulta, el papá de la niña, se puso a mirar cosas en internet que encontró una doctora en ese tiempo en España que para un día, para ver ella nos hacía preguntas, nos hizo unas preguntas para saber pues la alimentación y todo eso. Eso fue antes de los 2 años. Eso fue antes de los 2 años, pero no teníamos un diagnóstico. O sea, ellos la consultamos porque pues escuchamos casos de niños sobre la alimentación sin libre de leche, sin caseína, sin gluten, todo eso. Yo empecé como cuando yo empecé a cambiar la leche el símil, la leche que tomaba ya era similar con una fórmula y empecé a darle leche de almendras y yo sí vi un cambio mejor en la atención, ¿no? en que mirara, pero poco a poco. Y ya después hicimos cita con el doctor porque la cosa acá en Estados Unidos, no sé, en otros países, es que acá es después de los 3 meses que dan el diagnóstico y la cita duró un año. O sea, eso fue un bastante tiempo de espera para la cita con la neuróloga. Ujú, Em, pediatra neuro, se dice así, ¿cierto? sí. Entonces, ahí fue que ya, pues cuando esa cita fue otra cosa, fue mucha espera. Pensé que nunca iba a llegar ese día y teníamos como esa esperanza en el fondo. Yo decía, bueno, de pronto solamente es como una retraso del habla, porque para mí Isabela siempre ha sido muy inteligente. De hecho, ella para mí aprendió, sabe las letras desde muy chiquita. Muchas cosas que yo veía que me impresionaban y me siguen impresionando de ella, pero pues yo dije, bueno, tal vez solo ese retraso del habla, porque como yo me mantengo tan sola, la mantenemos solitas, y yo no hablaba yo hablaba, yo más que todo cantaba, le cantaba siempre, entonces yo digo, tal vez es solo eso, de compartir más con otros niños, con familia, pero cuando llegamos al hospital, la doctora, pues la puso a jugar y nos empezó a preguntar cosas. Y Isabela jugaba, pero ella la estaba mirando, pues cómo se comportaba, qué hacía. Y se hacía todo. No sé cuál fue ella la miró y concluyó que sí tenía autismo. Y pues nosotros como que pues quedamos como un poco como ahí en shock, pero también como un dolor, pero al mismo tiempo como que ya sabemos qué pasa y qué vamos a hacer, ¿no? Al respecto, con ayudarla. Claro, por supuesto, pero ahí de pronto como nos estabas mencionando que fue muy difícil acceder a esa cita y que se prolongó en el tiempo. Finalmente, cuando la cita llegó, ¿cuántos años tenía Isabela o qué edad tenía Isabela en ese momento que se pudo hacer el diagnóstico por parte de la neuróloga pediatra? Ella tenía 3 años ya, ¿Ok? recién cumplido. La cita fue en febrero, ella tenía 3 años y algo. Y después de eso, ¿qué pasó? En ese momento que la doctora hizo la evaluación, que observó a Isabela, que pues hizo todos este cuestionario y que tuvieron esa atención. Cuando ella en esa consulta les confirma que es el diagnóstico de autismo, ¿qué más les dijo? Ella les dio, no sé, alguna clase de directriz, les explicó cuál era la conducta a seguir, les aclaró el panorama, o Ella nos, tuvieron la oportunidad quizás de expresarle las dudas o en ese momento, ¿cómo te sentiste? A lo mejor no lo hiciste. Cuéntanos un poquito de cómo pasó eso.
A mí la verdad la doctora pues me pareció una doctora bien, pero al mismo tiempo un poco como muy rígida, muy como solamente como si fuera un checklist más de un paciente más. No siento que fue como, no sé cómo explicarlo, pero no me sentí En esa parte del como diagnóstico, apoyada. Sí, sí, cuando era empática. muy fría, me pareció un poco fría la doctora, como que, ay, eso no es nada. Em, y ella dijo que nos mandó a hacer exámenes para saber si era algo genético, de qué parte, de cuál de los dos era. Nos dijo que quizá tiene un lunar en la mano. Yo no sabía eso, tiene un lunarcito en la mano que yo siempre dije que era mi vaquita. Em, Dice que los lunares, ella nos dijo, yo no sabía si eso era real, que los lunares también indicaban eso de enfermedades del autismo, los lunares en la piel. Entonces, eso pues me causó mucha curiosidad porque yo siempre he tenido muchos lunares y manchas en la piel, entonces, y el papá de la niña también. Entonces, ella nos preguntó por enfermedades mentales en la familia de ambos, y nos mandó a hacer, como le digo, ese examen de ADN, de esas cosas como de los genes, pero nunca lo hicimos, la verdad, porque pues no nos importó, la verdad. Lo que queríamos era, también nos dijo pues ya de referirnos a terapias, y yo ahí ya empecé a buscar lugares para llevar a la niña. Ya como tenía 3 años, pues ya se podía. Ella, en ese año le conseguimos el lugar donde estuvo haciendo terapias por todos estos años, y siempre le gustó mucho, ha gustado ir. Ok, te entiendo. Y en ese momento que obviamente ustedes reciben el diagnóstico, como tú bien dices, fue difícil, es triste, pero al mismo tiempo ahí traes ciertamente paz porque ya sabes qué es lo que está ocurriendo con tu hija y pues de alguna forma eso te garantiza que la vas a poder ayudar de la forma correcta, como muy diferente a cuando pasa que estás como navegando ahí en la incertidumbre y no sabes específicamente cuál es el problema que quizás ella está teniendo en la parte de salud. ¿Cómo fue adaptarte a ese cambio? Quiero que nos cuentes cómo tu vida cambió específicamente a lo que tiene que ver con el tema de la terapia, con el tema de los alimentos que ya tú nos estabas comentando hace un rato de que por iniciativa propia ustedes empezaron a buscar información acerca de eso y que efectivamente tuviste que eso aportó de manera positiva en cuanto al Un desarrollo poco. de la. Entonces, quiero que nos cuentes cómo fue adaptarte a eso, al tema de las terapias y si continuaste con esa pauta de tratar de implementar cambios importantes en la alimentación de Isabela y si hubo algún cambio. Sí, claro, cuando empezamos con lo de cambiar la leche, de sustituirla pues por leche vegetal, de almendras específicamente, digo que sí mejoró, y también yo incluso, esto fue una temporada un poco loca de mi vida, pienso, porque yo estaba como, por así decirlo, desesperada por ayudar a Isa para verla mejor, pero igual ella siempre estuvo bien, o sea, siempre era feliz, solamente que uno a veces pretende piensa que todo va a cambiar así mágicamente, y no, es un proceso. Ella, incluso yo le dejé de dar huevitos porque decían que los huevos también pueden ser alérgicos, y yo le hacía todo, hasta pues la receta vegana de los huevos. Hice muchas cosas, hice cursos de comidas, de recetas, pero como así mismo lo hice, hubo un tiempo en que ya como dicen que uno se quema, como que era muy difícil porque cuando pues, empecé a conocer personas de la iglesia, a salir, em, evitar que ella comiera cosas de las fiestas era muy difícil, y yo le llevaba los pasteles, pero ella al final se comía los demás. Siempre le encantaban los pasteles y era muy difícil que ella no entendiera eso, ¿no? Claro, Eh,
Y las personas también critican, eso fue algo también un alivio cuando el diagnóstico, porque antes las personas criticaban de que era malcriada o que era solamente que le faltaba más, ¿cómo se dice? Autoridad correa, como dicen. Pero en realidad eran sus comportamientos, sus crisis que tenía y no era porque quisiera ser malcriada, como dice. Entonces eso también me ayudó como a entender a mi hija y a hacerle. Entonces nos estabas comentando que las personas creían que era una niña que se comportaba mal, que era berrinchuda y que te tenías que enfrentar a eso como a la constante crítica o que la gente murmuraba. Eh, Cuéntanos un poco cuáles eran esos comportamientos o acciones que tenía Isabela y que la gente malinterpretaba como falta de autoridad, de correa, de castigo, o que lo asociaban con que simplemente su comportamiento era debido a porque era una niña berrichuda o mal portada. Sí, por ejemplo, ella cuando le gustaba, pues, cuando salíamos, ella le gustaba cuando algo le gustaba mucho, no quería parar, no quería parar de hacerlo. Cuando íbamos al parque, estaba media hora, una hora, ella quería quedarse todo el día en el parque. Entonces hacía mucho, se tiraba al suelo y mucho lloraba por eso. Yo le explicaba, pero no entendía. Em, Otras cosas como que a veces no prestaba se quería comer no prestaba atención y también no entendía como los límites, ¿no? De que si íbamos a una fiesta ya se quería comer el pastel antes siempre, él le metía la mano. Entonces como que ella no entendía, pues bueno, estaba muy chiquita, eso fue antes del diagnóstico, 2 y medio. Ok. Eh, pero era como que siempre se criticaba bastante eso de la niña. Y Pero después, perdón que te interrumpa, después de que tú recibes el diagnóstico, llegas a tu casa, ¿cómo procesas esa parte del diagnóstico? A lo mejor recuerdas cómo te sentiste ese día, qué pasó por tu cabeza, algo que tú nos quieras compartir respecto a ese momento, cómo lo viviste y sobre todo porque específicamente en tu caso creo que tienes mucho para compartir. Todas las familias no son iguales y en el caso de tu familia es especial porque eh, tú nos comentabas que has tenido que afrontar este proceso la mayoría de veces sola como madre soltera. Entonces, ¿cómo fue ese día al regresar a tu casa después de recibir el diagnóstico? eh, yo estaba como decir, en neutro, con mi cabeza como que, no sé, como que no lo creía. Pero vine acá, pues yo lloré y les conté a mis familiares. No sé, ese día mi papá, normalmente él es así, pero me llamó y habló y me dio palabras como de ánimo hasta ahora me recuerdo que me ayudó mucho, como de que no me preocupara, que Dios sabía por qué enviaba personas especiales así y que Dios iba a usar eso, la Isabela, para acercar, hablar los corazones de otras personas, porque Isa es muy dulce y cada niño, la verdad que yo los miro siempre, son muy especiales, son muy inocentes. Y, y bueno, las palabras de mi papá me confortaron. eh, yo sé que también Dios lo usó para eso. Y porque en mi mente siempre estaba como, los niños son vulnerables, pero siento que cuando tienen una condición especial se hacen un poco más vulnerables porque Isabela por lo menos no hablaba. Entonces yo decía, ¿cómo va a ser para la comunicación si va al colegio? Eso me causaba todavía, aún me da un poquito de cosita, como cuando se va al colegio y no sé, veo que la golpearon y
no sé qué le pasó, porque yo le pregunto y ella no dice. Ahora puedo comunicarme un poco mejor, pero en ese tiempo era súper frustrante porque no era solamente eh, adivinar todo. Sí. Era Era aprender un nuevo lenguaje. Yo creo, no sé, me atrevería a suponer que es aprender un nuevo lenguaje. Yo soy mamá y pues mis hijos no tienen este diagnóstico, pero creo que en el niño autista es como diciéndolo desde con todo el respeto de verdad y con todo el amor del mundo. El niño autista es como ese niño, esa personita que esa etapa de bebé, el primer año en que los bebés se comunican poco por algunos gestos, por algunos sonidos, se prolonga así como por más tiempo. Y aún en esa etapa que nuestros hijos no se comunican, y yo pienso que como mamás tenemos siempre esa capacidad de, no sé si intuir, adivinar o saber lo que necesitan. Entonces, incluso cuando hablábamos de esto del autismo, el tema que poníamos para estos episodios de autismo es cuando el silencio comunica más que las palabras. Y yo creo que esa frase me gustaba muchísimo porque yo creo que es lo que hay que rescatar en el tema del autismo. Como sociedad, como seres humanos, pensamos que la única forma de comunicar es a través de las palabras y de las palabras correctas, ¿no? O sea, siempre queremos como sociedad comunicar lo correcto en el tiempo correcto. E incluso los niños los estamos presionando desde pequeños para que comuniquen de la misma forma. Y se nos olvida que más allá de que si un niño tiene un diagnóstico o no, o una condición, su misma condición de niños hace que no tengan que comunicarse de la manera que nosotros esperamos. Simplemente exteriorizan y comunican las cosas de diferente manera. Entonces eso que tú hablas me parece súper bonito y muy importante porque como papás es aprender a aceptar, a vivir y, y a disfrutar la realidad de tu hijo. A lo que voy con esto es que ahora comparando, de pronto tú volviendo hacia la parte de atrás, consideras que en este momento de tu vida, tu realidad en cuanto al diagnóstico ha cambiado. El hecho de tu día a día con Isabela ha cambiado. En este momento, tú nos podrías decir si de alguna otra forma tu realidad cambió, tu realidad, la forma que cambió, te permite ver la vida de una manera diferente, disfrutarla de una manera diferente, o tu perspectiva de ver la vida cambió a partir del diagnóstico de Isabela. eh, ha sido un proceso, la verdad, un poco largo que yo ahora le digo a Dios que me hubiese gustado haberlo entendido mejor antes, Ujú. porque hubo momentos en que yo no supe ser la mejor mamá de Isa en entenderla. Y yo sí, o sea, siempre cuidándola y amándola, pero también no entendía, no, me costaba entender muchas cosas. Eso ha sido un proceso y creo que como todo, seguiré aprendiendo y, y ella ahora que yo la valoro más ahora de lo que ha crecido y, y extraño esos momentos de cuando estaba chiquita porque ella siempre estaba conmigo, yo fui su primera maestra. A veces me molestaba porque las personas decían, no, es que como que si las mamás no hiciéramos nada por los niños, pero yo siempre fui muy didáctica con ella pero al mismo tiempo me culpabilizaba porque yo siento que yo me esforzaba, me exigía mucho. Ahora lo veo que siempre me he exigido mucho, pero yo sí hacía cosas con la niña, siempre he hecho cosas con ella. Y cuando ella empezó a ir a terapias y al colegio, ese vacío de, de ahora qué hago con mi vida, porque la verdad que fueron muchos, yo creo que fue mucho tiempo, como de sentirme, todavía me siento como que cuando ella se va, de qué hago con mi vida, pero obviamente que em, estoy en eso, retomando muchas cosas
por ejemplo, enfocándome más en en mi fotografía, en sacar adelante ese negocio que yo lo he hecho por poquito, pero no le he dedicado como al 100% como quisiera. Pero Isa también igual ha sido parte de la inspiración y lo poco que ella me ha permitido, le he tomado fotos mm, profesionales, por así decir, con, cuando me deja. Ha sido un súper reto y también eso me ha inspirado a querer ayudar a otras madres porque yo sé que a nosotras nos da como temor, a mí me daba temor salir a la calle con ella porque la rechazaran por sus comportamientos, por sus gritos, o a veces solamente por sus risas, porque son repetitivas. No es que esté llorando, pero ellos son muy por lo menos Isa, de repetir mucho unas cosas y cantarlas y repetirlas, y hay personas que se van a aburrir. Incluso siendo sincera, a veces uno mismo como padre se cansa, pero toca. A veces como que uno la cabeza no está igual como para escuchar. Yo a veces le digo, Isa, por favor, ya responde otra cosa porque es el mismo y, Sí. y es aprender a vivir con eso y entender de que eso es algo único de ella y que de disfrutarlo y no, no dejar como que lo malo opaque todo lo bello que sí tienen. Sí, quería retomar algo que tú dijiste que me llamó la atención y fue cuando dijiste eso de que te gustaría haber sido una mejor mamá para Isa. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? ¿Por qué consideras tú que no fuiste una buena mamá y piensas que lo pudieras haber hecho mejor? Te lo pregunto porque yo me identifico totalmente con lo que tú te estás diciendo de mi situación de mamá, porque siempre nos estamos dando palo y siempre estamos diciendo, ay, no, es que yo no soy lo suficiente, no soy lo mejor, mis hijos necesitan o merecen algo mejor, pero específicamente, Yo, yo ¿por siento, qué? sí, perdón, es que yo a veces miro, yo tomo siempre muchas fotos y yo a veces, y muchas veces me cohibí de salir, como digo, de haber hecho cosas. Yo empecé a manejar en este país, empecé a poder manejar acá después de los 3 años, de los 4. Ujú, Siento que hubiese querido aprovechar más el tiempo de salir porque antes me cohibía porque por los comportamientos de ella, como por el rechazo o las críticas o las murmuraciones de las personas, o no tener como una familiar me sintiera más apoyada para hacer cosas como por lo menos una vez en particular, a la playa yo no he ido mucho con ella y a ella le gusta, pero una vez fuimos y fue para mí algo un poco muy traumático ujú. porque ella se vomitó el camino, me llevó una persona que no era ni, era un asistente del trabajo de mi expareja y él se quedó allá esperándonos en el carro, pero y yo con Isa en el sol, yo sentía, y ella es súper encantada, pero yo estaba allí, pero yo me sentí como tan sola, tan cansada, pero yo no podía ni disfrutar la playa porque ella se quería ir corriendo para todo lado y yo era atrás de ella y el calor y esa, aunque vea gente de, de la comunidad de la iglesia que estoy, pero sentí que no, nadie me veía, que no, que era como invisible, que éramos invisibles Isabel y yo y no sentía apoyo. Eso era bastante triste, entonces yo por eso también yo decía, si salgo va a pasar esto, todo eso, entonces muchas veces no hice cosas que quería hacer y que yo sabía que Isabela iba a disfrutar por el miedo a cómo dijeran cosas de ella o de mí o mi cansancio físico. Eso ha sido algo que ahora que yo he estado acá y en ella todo el tiempo, mi cuerpo pero siento que he tenido mucho estrés y ansiedad que antes no entendía, porque me daban, me aceleraba el corazón por cosas y no culpo para nada a la niña, sino que no lo supe manejar y yo hubiera sido chévere que yo pidiera ayuda en ese momento de cómo manejar todo esto de tener un niño autista. ¿Y crees tú que precisamente todos esos cambios que vinieron con el diagnóstico y
De pronto es esa posición que tú tomaste te llevó a aislarte en su momento, ¿crees que te aislaste y quizás por eso te sentías mucho más sola? Porque con el propósito de evitar que las personas te juzgaran, te Sí. señalaran, ¿eso llevó a que tú te aislaras? Sí, definitivamente. Salíamos de vez en cuando con las amigas que seguí, pero como, y yo les agradezco siempre a ellas mucho porque pues son incluso todas, son sus primeros amiguitos y siempre lo van a hacer. Pero a veces no me sentía comprendida por ellas o sentía comprendida a la niña. Ah, pero de igualmente sé que ellas sí estaban conmigo, solo que no entendía mi situación porque nunca, o sea, nadie lo vive en carne propia hasta que, nadie lo entiende hasta que lo vive en carne propia de tener un niño con diferentes condiciones. Sí, es cierto. Y cuéntanos un poquito en este momento en cuanto a las terapias. ¿Fue fácil para ti acceder a este lugar que me comentabas que donde Isabela empezó a recibir terapia y donde ha estado allí recibiendo terapia? Eh, ¿Fue de pronto complicado para ti, no solamente en el tema de llevar la terapia y todo, sino todo lo que tiene que ver con lo administrativo, de encontrar el lugar correcto, de todos los trámites que tienen que ver con el papeleo, con el seguro médico? Cuéntanos de una forma general ese aspecto en cuanto a las terapias. Pues del lugar de las terapias, gracias a Dios que no nos tocó esperar mucho, porque el papá de la niña siempre, él hizo el seguro médico, un buen seguro médico para que no hubiese problemas como en recibirlos. Este era un lugar que pues ya lleva tiempo, tienen sedes en diferentes partes y la sede donde Isabela estuvo yendo era una sede que estaba un poco nueva y tenían espacio, entonces sí fue un poco fácil, gracias a Dios, y a ella le gustaba mucho. Al principio fue muy difícil porque como les comentaba que no manejaba, yo no manejaba, entonces yo la llevaba con el papá cuando él podía, cuando él podía me llevaba la esperábamos. Fueron unos meses de mucho corre-corre, porque tenía bastantes horas y a veces al mediodía tocaba almorzar y después volver, entonces nos quedábamos dando vueltas por allá. A veces iba yo sola en Uber, em, en, en taxi, Ujú. para poder ir con la niña, pero fue mucho corre-corre, pero creo que ha valido la pena porque ya las terapias le ayudaron mucho a, en el comportamiento y a fortalecer eso de sus habilidades como de las artes, de del, todos esos juegos de la motricidad fina, todas esas cosas que son tan importantes como para el diario vivir, ¿no? Sí, o sea que tu opinión respecto a las terapias es que han sido una parte fundamental en el desarrollo de Isabela, en lo que Sí, pudo avanzar hasta ahora. bastante. Y ella, me gusta de Isabela que ella es muy, ¿cómo se dice? Ella le gusta estar rodeada de personas. Ella es algo bueno porque conozco otros niños que no les gusta el contacto con las personas. Sí, Pero tienen. Es muy, Isabela es muy social. qué bueno. Y teniendo en cuenta que Isabela es sociable, ella ahorita está asistiendo a la escuela. Ella va a la escuela, le encanta. Qué bueno. ¿Y cuándo fue ese momento cuando tuviste que enfrentarte como a esa decisión de si ya era el momento correcto para que ella pudiera ir a la escuela? ¿Cómo, cómo fue el buscar ese lugar? ¿Qué aspectos fueron importantes para ti para poder escoger ese lugar en el cual Isabela pues iba a vivir su etapa escolar? La verdad, Isabela antes de ir a la escuela, yo la llevé a un jardín infantil de una conocida, que me lo recomendaron, y me gustó mucho la persona, cómo trataba a los niños, y, y lo hice para que Isabela, por eso mismo, socializara y nos desprendiéramos un poco de la una a la otra para cuando fuera el tiempo del colegio, porque Isabela por el cumpleaños
por ser cumpleaños de en diciembre, no la recibían por ser menor de 3 años. Entonces tocó esperar un tiempo y ese tiempo de espera yo le conseguí ese jardín que la llevaba unas horitas en la mañana para que se fuera como adaptando a compartir con otros niños, a las rutinas de, de estar haciendo tareitas con otros, todo eso que hacen. O sea que esa interacción, ese primer acercamiento que Isabela tuvo en el jardín, ¿tú consideras que fue positivo para ella? Sí, claro, fue muy, ella se quedó tranquila. Otros niños la primera vez, y yo me puse, la que lloró fui yo, ella es súper tranquila. Sí, generalmente para los niños. Ella se Ya. quedó mirándome, pero yo no, yo la vi tranquila y no lloró y yo, wow. Yo pensé que iba a llorar, que no se iba a quedar, pero lo tomó bien. Y ese jardín que nos estás compartiendo, eh, ¿era algún jardín que tuviera algún tipo de educación o que dentro, digamos, de su currículum, alguna de sus prioridades era acoger niños como Isabela o digamos que era un jardín regular, pero que las profesoras o las personas que estaban encargadas de dirigirlo eran empáticas con ella y se preocuparon de acogerla y de integrarla para que se adaptara bien a la etapa escolar? Es el jardín, la verdad que pues no era un jardín normal, pero la persona a mí me cautivó, por así decirlo, porque yo vi el amor y la pasión por cuidar a los niños, por, por cuidarlos, por entenderlos, y ella tenía un niño con una condición también especial, no era autismo, pero tenía otra, algo diferente, y entonces yo sabía que era una persona que yo podía confiar y que iba a ser empática con Isabela. Qué Eso. bueno. Ahora quiero que nos de pronto nos contextualices cuántos años Isabela tiene en este momento. Tiene 7 años. Ok, y ahora ella ya no está en ese jardín, supongo, está yendo No, a escuela. Em, ¿Cómo es, cómo es su vida escolar? ¿Cómo está transcurriendo esta etapa ahora en la escuela de Isabela? Y cómo crees tú que se ha adaptado al cambio en la escuela actualmente? ella le encanta la escuela, se va en el bus en las mañanas y también la trae el bus. Es cerca de la casa, es una escuela pues regular, pero tienen clases especiales. Ella también tiene terapia del habla, siempre ha tenido eso en la escuela. Em, Ella no tiene como tal una persona para ella sola como otros niños que sí tienen un asistente para personal, pero sí tienen un asistente para la clase. La clase siempre son pocos, no son muchos niños, menos de 10 ahora están, y sus compañeritos, algunos tienen también autismo, otros de pronto no tienen autismo, pero tienen otras condiciones. em, y ella le encanta. La maestra me dice que la anterior maestra fue súper, me encantó, porque era muy, am, era diferente a todas las maestras. Todas han sido buenas, pero la anterior, del año anterior, era muy intencional en todo y involucraba muchas cosas a los padres, nos comunicaba absolutamente todo, tomaba muchas fotos y hacía muchas actividades. Y a Isabela me decía que ella le encantaría que yo fuera a ver cómo se desenvolvía en el colegio porque todo el mundo la conocía a Isa en las clases y que ella le mandaba a la rectoría a traer documentos o llevar, porque Isabela siempre era la que estaba pendiente como hacer de que los niños hicieran la fila Ah, y cosas así. Entonces eso me pareció como wow, porque pues ella no me cuenta nada. Entonces eso, yo decía wow, que ella era otra niña que era muy desenvuelta, independiente en todo. y eso que también de pronto te mostraba a ti que Isabela tiene grandes cualidades de liderazgo, que Sí. una niña que que le gusta ayudar, perdón, que se compromete. Así que qué bonito esa parte. Y me imagino que para ti como mamá era muy lindo que, pues que la maestra te contara ese tipo de cosas en el día a día de Isabela. Sí, para mí fue wow, muy.
Yo lloré de emoción porque a veces uno no ve todo el potencial de los hijos. Por eso yo digo, a mí me hubiese gustado ver más cosas de antes. Siempre he visto cosas de Isa, pero creo que hubiese aprovechado mucho más antes más cosas. Ok, Pero pues también entiendo que como también es un proceso, ¿no? De sí, ella y el mío. sí, Eh, por supuesto. pues uno no nace aprendiendo a ser mamá, ¿no? Ese es el proceso que Sí, eso que aprende acabas de contar es totalmente cierto. El proceso con los hijos es un proceso de dos o de tres, de los padres con los hijos. En la medida que ellos van creciendo como personas y van viendo sus etapas, las etapas de uno como papá también van cambiando. Tu etapa como papá es lo mismo cuando tienes un bebé a cuando, por ejemplo, en mi caso ya tienes un preadolescente, o sea, son roles totalmente distintos. Y precisamente por eso quería hacer esta siguiente pregunta. Para ti, ¿tú cuál crees que ha sido el mayor desafío para ti y para Isabela, para las dos, en este camino de convivir con el diagnóstico del autismo? Em, la comunicación creo que Ok, es algo que siempre ha sido un desafío. En un tiempo fue la alimentación y a veces ya no, antes sufría muchísimo por la comida, porque ya no comía ciertas cosas. Todavía no come ciertas cosas, pero ya no sufro como antes, am, porque hay personas que dicen que si no toma sopita, pues no se alimenta. Y, y pues yo ya no creo eso, la verdad. Yo creo que uno puede hacer diferentes recetas de una manera diferente, igual de nutritivas. sí, Eso me causaba mucho estrés antes, pero ya no. Em, he sufrido con lo de la comunicación, pero ya lo he ido trabajando más. Yo por lo menos con Isa, ella no es que hable mucho, pero sí responde, sobre todo al sí y no. Entonces yo cuando quiero saber algo y que no me responde o responde muy bajito, yo le vuelvo a hacer la pregunta como algo y le digo sí o no, o, o bueno o malo, y yo ya puedo saber más para, oh, para sacar la información de cosas. sí, Así, esa es mi estrategia con ella ahora, porque exactamente. todavía no tiene como comunicaciones así espontáneas, aunque a veces sale con cosas espontáneas que yo digo, me quedo como, me llena mi corazón porque es tan bonito cuando al ver que antes que no decía nada y ahora diga ciertas cosas, es muy bonito. Qué bonito. Y quería, teniendo en cuenta lo que me dice, las características de Isabela, que se has notado ese tipo de cosas, su capacidad de liderazgo, lo creativa que es, sumado a su inteligencia. ¿Cómo crees que en este momento podrías contarnos si crees que hay alguna área en la cual tú pensarías que Isabela pueda desenvolverse a futuro y que eso le garantice una estabilidad? Me refiero socialmente, laboralmente, económicamente. ¿Tú ves en el potencial de Isabela en este momento? ¿Podrías de pronto eh, decirnos cuál crees tú que sería esa área en la cual Isabela podría alcanzar eh, su, alcanzar, digamos, su meta a futuro? ¿Cuál sería Eh, la profesión que le permitiría a ella conectar con esta sociedad y contribuir, obviamente, como lo hacemos todos los seres humanos? ella le encanta ella en un principio cuando estaba más bebé era más musical, siempre lo ha sido, pero ahora, ahora se ha enfocado más como en las artes, como en la pintura y sobre todo en la cocina. A ella le encanta cocinar. Yo creo que eso sería algo que ella haría sin duda muy bien. Em, Desde chiquita también yo trato de enseñarle a usar ciertas cosas y obviamente con todos los cuidados según su edad, Claro. pero a ella le encanta cocinar y atender a las personas. El otro día hizo un postre y estaba una amiguita acá y vino, yo pensé que era solo para ella, yo le ayudé en unas cosas, pero me dijo que le ayudara a partirlo
y empezó a coger platos y cucharas y lo repartió a los amiguitos que estaban así, así solamente. O sea, yo no pensé que ella fuera a repartir porque era su postre, pero lo terminó de hacer y pues lo partimos y lo repartió y lo hacía como con tanto amor, como que eso es servicial de ella. Ella también es muy cuando ve los niños, los bebés, hasta los cuida mucho, les ayuda a la mamá cuando lo están cambiando el pañal, que a botarle la basura. Es como muy servicial. Es una niña muy servicial. Así que tú la ves a Eh, futuro, quizás desenvolviéndose en esa área, pues no Sí. sabemos, en la cocina o puede que en otra área, pero sí del arte. ¿Tú piensas que Sí. definitivamente sería el área donde ella tendría más chance de poder desenvolverse? Sí, definitivamente sí veo eso en ella. Qué lindo, me parece que definitivamente con todo eso que pasa y relacionado con este diagnóstico y a los múltiples cambios que una familia se tiene que afrontar, yo pienso que como papás de pronto en el momento en que estamos sumergidos en tratar de ayudarlos y todo, de pronto no pensamos en eso a futuro y qué bonito eso que tú nos estás contando porque es darnos cuenta que sin importar eso nuestros hijos tienen las capacidades para que en el futuro eh, puedan ser de cierta manera independiente. ¿Tú crees que Isabela puede lograr eso en el futuro? Llegar a ser independiente y destacarse, por ejemplo, en las artes. Yo creo que sí. Sí, con mucho también, mucho trabajo y guiamiento de nosotros, los papás, y las terapias se puede lograr grandes cosas. Isabela puede lograr muchas cosas grandes. Qué bueno. Y relacionado con esto, con el soporte que te ha entregado a ti las terapias, ¿tú crees que el sistema de salud te ha sido justo? Me refiero, ¿te parece que el sistema de salud funciona de la manera correcta o crees que todavía hay cosas que debería de mejorar para que los niños autistas tengan todos los tipos de servicios que necesita? Y si crees que hay algo que hay que mejorar, me gustaría que nos compartieras tu opinión respecto a eso. Eh, yo pienso que sí se puede mejorar, siempre se puede mejorar cuando de verdad se tiene la pasión por ayudar, si es una persona que de verdad no solamente está sirviendo por un cheque semanal, sino con un corazón de servicio a los niños, a los padres, de querer que puedan desenvolverse solos en un futuro, de hacerles la vida más fácil, porque creo que sí se pueden hacer muchas mejoras y también en que sea más asequible a la comunidad, porque la verdad que esas terapias son un poco costosas y hay padres que no tienen, incluso con los seguros, incluso teniendo seguros médicos, te toca pagar copagos altos y, y también las listas de esperas a veces en lugares no hay suficiente personal para atender. Por lo menos eso era un tiempo en que se fueron dos personas que yo quería mucho de las terapias de ISA, las primeras, la del lenguaje y la de OT, terapia ocupacional, Ujú. se fueron y fue difícil conseguirlo para ese lugar, personal médico. Entonces yo digo, wow, ¿cómo no van a, no entiendo por qué no hay casi personas queriendo trabajar en esto? No sé tal vez cómo sea la paga para ellos o las condiciones, pero creo que todo eso se puede mejorar. Qué bien. Me gustaría que de pronto pensaras, ¿hay alguna anécdota que te haya pasado durante este tiempo que has transcurrido y que has acompañado a tu hija conviviendo con el diagnóstico del autismo? ¿Hay alguna anécdota que te gustaría compartir con nosotros? Pero positiva o negativa. No, la que tú quieras. Algo que sin duda haya sido importante para ti. Hay cosas que son buenas y malas, pero lo importante es que muchas de ellas nos dejan una enseñanza. Entonces, me gustaría que pensaras si tienes alguna anécdota que así sea buena o sea mala, pero que te haya permitido a ti aprender algo. Em, sí, pues sí, el otro día, hace mucho tiempo, hubo
fuimos a un parque con varios conocidos amigos. Ujú. Ella estaba, Isabela ya está como de 4 años y ella, como les digo, que se pone muy feliz cuando va a un lugar nuevo y explora. Entonces, ese día estaba súper emocionada, muy emocionada. Ujú. Y ella nos tomamos una foto, todo el grupo, y con ella estaba a mi lado, y nos tomamos una foto y ella se desapareció. En 2 minutos se desapareció, se me perdió de la vista y salió corriendo para un maizal. Yo no había visto, eso fue muy, muy traumático, muy, muy fuerte para mí. Ujú. Y, y gracias a después me ayudaron a buscarla y apareció. Y ese día, pues yo todo el tiempo estuve, pues ya después de ese momento, yo estuve súper pegada a ella, no le podía quitar la mirada y se puso, ese día se súper ensució toda la ropa y ella no le gustaba estar sucia, los pies se untaron todo de barro y yo siempre traigo ropa extra, pero no tenía zapatos extra. Eso fue algo que pues aprendí de ese día de siempre tener todo extra porque ella no le gustaba estar sucia. Todavía no le gusta, pero en ese tiempo era mucho peor. Entonces tocó quitarle los zapatos y ella quería andar descalza. Entonces me tocó dejarla. Fue como, ok, señor, yo le entrego esto ella está ahí, no quiero aprovechar este lugar y que ella lo aproveche. Lloré porque me sentía muy frustrada porque ella no entendía que se pueda lastimar, que prefiero que estuviera con los zapatos sucios a que se pudiera de pronto cortar con alguna cosita en el pasto, pero yo decidí en ese momento, la verdad, entregarlo al Señor para que ella disfrutara y yo relajarme con ella de que iba a estar bien y la dejé que explorara un rato en una parte pues segura, sin zapatos y, y pues fue algo que me costó mucho porque yo quería que no le pasara nada malo, pero entendí que pues también a veces hay que soltar un poquito y y dejarlo ser porque no siempre van a haber esos momentos, esos paseos y descansé pues en el Señor para que ella disfrutara. Qué bonito, o sea, que al final tú también aprendiste a, digamos, como a sobrellevar las dificultades, pero también disfrutar el momento. Pudiste Sí, darle presión, obviamente, mirando que ella estuviera segura, pero no cortarle la posibilidad de que ella pudiera explorar y que a pesar de que algo no estuvo bajo tu control por completo, aprender a manejar la situación y finalmente estar tranquila y tener paz de que podía ser así, ¿verdad? sí, fue difícil también porque yo antes me preocupaba mucho por las miradas y las palabras de las personas, porque habían personas que estaban ahí, otros visitantes del lugar que Sí. miraban como porque una mamá como tan irresponsable porque la deja con los zapatos, sin zapatos por allí, ¿no? Entonces yo dije, ay, bueno, que digan lo que quieran, yo estoy cuidando, o sea, no me importó, porque en otro tiempo sí era molesto porque te miraban y le miraban a la niña como una loquita porque corría de un lado a otro, pero Sí. yo dije, bueno, ella está feliz y es lo importante y yo sé que no le va a pasar nada, yo estoy con ella detrás. Ahora, Nayib, quisiera que nos compartieras tu opinión o tu punto de vista desde cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta una familia que convive con el autismo. Yo sé que podríamos decir que tu familia es chiquitita y que por tus circunstancias pues es chiquitita tu hija y tú, pero no desde lo individual, sino desde el contexto como familia que son ustedes dos. ¿Cuáles son esos desafíos que te toca junto con Isabela enfrentar cada día con el autismo? Eh, con Isa, últimamente lo que se está poniendo un poco difícil es el obedecer para hacer las cosas. Ujú. Ella lo hace creo que ella lo ve como algo divertido, que yo estoy insistiéndole en que se organice para el bus.
para ir al colegio o para salir, es lo que está costando un poco que quiera seguir como am, las órdenes. Eso es lo que últimamente hemos como tenido un poco de conflicto o problema. Ella, yo le digo, antes de cuando estaba chiquita, se vestía más fácilmente sola que ahora. No sé si ya se acomodó un poco que yo la arreglo, la ayudo a arreglarse por las prisas para estar a tiempo en los lugares. Es un desafío a veces que ella no quiere. Y ya me dice, no, no, como ya se expresaba, entonces dice, no, no quiero, I don't wanna go, I don't wanna. Pero digo, pero tenemos que ir, o sea, es un compromiso. Y ella a veces no quiere esos compromisos o a veces no se quiere ir con el padre. Es un reto a veces como tener que sacarla de la casa porque a ella le gusta salir, pero también a veces ella quiere estar en la casa, se siente cómoda en su espacio, con sus juguetes. Eso está un poquito cansón, pero, pero pues tratando de entenderla y no hacerlo como algo tormentoso para ella ni para mí. Eh, el nuevo desafío ya es como que se adapte al lugar donde ella va a recibir terapias porque ya no va a ser el mismo lugar donde estaba antes, sino otro nuevo, que todavía no lo tengo pues totalmente asegurado, pero es como encontrar nuevamente eso y volver a la rutina de ir a terapias, porque el lugar donde estábamos entonces estos años se cerró Ujú. y cerraron la sede de donde ya iba y la otra sede que tienen está muy lejos. Ok, Entonces no puedo decir que eso es un desafío ahora. ok. ¿Y cuál es ese mensaje que como madre de una niña que convive con un diagnóstico del espectro autista, te gustaría compartir con algún padre o madre que está atravesando este camino, porque a lo mejor todavía no recibió un diagnóstico, que está en duda, que ha visto algunos síntomas o detalles que han llamado la atención en su niño y que se siente perdido, está confundido, quizás con temor? ¿Cuál sería ese mensaje que a ti te gustaría transmitirle a los padres que están en esa situación en este momento? Eh, yo diría que no se lo guarde, que no, que busque ayuda, no se lo guarde para ellos solos, que si hay recursos, solo que uno a veces, como yo decía, uno le da vergüenza o miedo, pena de quedarse callado. Em, yo digo que no quedarse solo de buscar ayuda. Siempre van a haber personas que sí tienen ese corazón de servicio para familias, para niños con necesidades especiales y que se confíen también en el Señor, ¿no? Primeramente, yo digo que a mí lo que me ha sostenido es la fe en Amén. Dios y es lo que me ha llevado a todos estos años de poder estar allí para Isa y estar ahí para cuidarme también, que también es muy importante ocuparse de uno. Eso me hubiese gustado haberlo hecho antes, de ocuparme más de mí, porque si uno, así como dicen que en los aviones primero uno se tiene que poner el oxígeno para poder ponerse poder el de tu hijo. Sí, Entonces, si uno no está bien, ellos no van a estar bien. Y yo creo que eso es algo importante que sí hay que dar. A veces uno da la vida por los hijos, uno está allí para, para ellos, pero también uno tiene que cuidarse porque si uno no está bien, ¿quién los va a cuidar? Entonces, eso es algo que me hubiera gustado entenderlo mejor antes, de cuidarme de mí en la alimentación, en el ejercicio, en el cuidado físico, en el ir a pedir ayuda en terapias, de aprender cómo tratarlos mejor en sus necesidades. Eso sería súper que lo hicieran. Y, y también va para mí de seguir aprendiendo. ujú. Y también, ¿cuál sería pronto ese consejo que quisieras darle a un padre o a una madre o a una familia que acaba de recibir el diagnóstico?
Antes para los que ya no lo tenían, pero un papá ya recibió el diagnóstico y está en este momento de digerirlo, de procesarlo, de hacer el duelo quizás. ¿Qué le dirías a ese papá que en ese momento de pronto está triste, preocupado, confundido? Eh, yo digo que es como si un duelo, es como un duelo a las expectativas que uno tiene como con los hijos, como de lo que van a hacer, a mí por lo menos como les digo, lo del habla fue lo más difícil, porque yo a Isabela la veo muy bien físicamente, ella nunca se enferma, y todo, pero la comunicación, que era algo que yo quería, yo les diría que pues que Dios no se equivoca, que él no se, que todos los niños, todo lo que Él crea es perfecto y que no tenemos por qué sentirnos menos con nuestros hijos por una etiqueta que el mundo les pueda dar. Em, Eso sería lo que yo les diría porque uno se traumatiza mucho con todo eso y que no es verdad. Dios sabe por qué nos envía esos angelitos a casa. Yo digo que a mí Isabel ha sido la misericordia de Dios, siempre lo he dicho y siempre lo diré, así como la misericordia de Dios tangible para mi vida y para la del papá también, aunque él todavía no reconozca al Señor como su Salvador, pero es algo que Dios ha hecho con Isabel en mí, para yo aprenderme a conocer y aprenderme a cuidar y a amar, que todavía estoy aprendiendo muchas cosas. Ella me ha abierto los ojos a eso y que es Eh, una gran bendición. y para las personas que trabajan con niños del espectro autista, los que son cuidadores, médicos, terapeutas, enfermeras, terapeutas del lenguaje, terapeutas de terapia ocupacional, valga la redundancia, a todos ellos, ¿qué le dirías como mamá? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Bueno, wow. A los que son, yo les daría un mensaje, primeramente de los que de verdad están apasionados por ayudar a los niños. Muchísimas gracias porque no es una labor fácil si aún para nosotros como padres nos cansamos, llenamos como de cositas. Yo digo, ellos que manejan una jornada de todo el día con diferentes niños, diferentes niveles de autismo, es darle las gracias a ellos, a los que de verdad están ahí dándola toda y a los que pronto no tienen como esa pasión, pues yo digo que mejor no lo hagan porque pueden lastimar a niños. O sea, hay personas, hemos visto tristemente en las noticias de personas que maltratan y abusan de niños con necesidades especiales del espectro porque no tienen la paciencia y el amor y si ya están agotados y sienten que ya están, que no pueden más, pues es mejor que se tomen un descanso y reflexionen si de verdad es lo que desean hacer, porque no vayan a lastimar a un inocente por no saber eh, cambiar la página de sus vidas, de eso que creyeron que de pronto era para ellos, pero no lo es. Y pensando en Isabela, en tu hija, ¿cuál es el mayor temor que tú tienes con ella? ¿Qué es lo que más te preocupa? Esa, pues lo que siempre me ha preocupado mucho es como eso, de que personas, que el tiempo que no esté junto a mí, alguien quiera venir a aprovecharse de ella en de cualquier manera, ¿no? Sabemos de que, pues sí, estamos en un mundo que tiene mucha maldad, pero igual no por eso cohibirla de tenerla encerrada en una burbuja, porque yo quiero, y ella tiene mucho para dar, y yo quiero que ella conozca el mundo y que viva cosas buenas, pero que entregándole ese miedo a veces que viene de querer a sobreproteger al Señor, porque pues sí, yo creo que como madre, como toda madre, siempre tiene como un temor, así como una madre que tiene un hijo que compra una moto y no quiere o sea, siempre está pendiente de eso. Yo creo que eso va a ser siempre, ¿no? Como esos temores, pero yo digo que entregarle todo al Señor y aprender a descansar y también aprender a enseñarle de cuidados. Yo a Isa
le hablo mucho de sus partes privadas, de que nadie los puede tocar, que no es un juego, cosas así, de enseñarle a decir no, a defenderse, a pedir ayuda. Eso trato de enseñarle a ella. Importante, es verdad. Y quiero que nos compartas esto y sé que es algo muy personal, pero quiero que nos compartas cuál es tu mayor sueño y si tus sueños cambiaron a raíz del diagnóstico de Isabela. Am, pues mi sueño siempre ha sido la fotografía, pero también, am, no, la música. Yo no sé si es lo mío, pero me encantaría cantar, adorar. Me gusta mucho y no creo que Isabela lo haya pausado. Al contrario, creo que el estar con ella me inspira más a eso. Sí se ha pausado porque pues yo me enfocaba en su crecimiento y en su desarrollo y, y he olvidado, pero este año, desde que ya ha podido ir al colegio y a terapias, poco a poco y en lo que me voy recuperando, así como en muchas cosas de mi vida, ahora siento que es como el tiempo de volver estoy haciendo eso, de renacer en esas áreas y de intentar lo de la música. Eso es algo que tengo en mente y espero poder tener los recursos para hacerlo más adelante. Qué bien, qué bonito. Eh, muchas gracias, quería darte las gracias de corazón por participar de este proyecto, por abrirnos las puertas de tu vida, regalarnos tu testimonio, tus pensamientos, abrir tu corazón de la manera que lo has hecho. Gracias por comentar algo tan íntimo que es tu vida, tus vivencias, las de tu hija, pero sabemos que desde el amor, el respeto y la empatía, el propósito de este podcast es compartir para poder llegar a muchas personas que pueden estar atravesando la misma situación y que se sienten perdidas y confundidas y a través de nuestros testimonios de vida em, poderles dar la oportunidad y llevar el mensaje de que las cosas pueden cambiar, de que aunque el panorama se pueda ver difícil en un momento, siempre puede cambiar, que de todas las situaciones que Dios permite que pasen en nuestras vidas, siempre son a favor y que lo que hoy te puede parecer muy difícil y muy confuso, en el futuro puede ser realmente tu motor para seguir adelante. Y para cerrar, dándote las gracias, quisiera que nos regalaras un mensaje final, no sé, algo que tú quieras compartir con las personas que nos escuchan para reflexionar, para que nos lleve a reflexionar qué cosa como sociedad, como seres humanos, podemos hacer para contribuir de una manera positiva para que los niños que tienen la condición del espectro autista puedan sentirse abrazados y acogidos por la sociedad. Eh, sí, yo diría que nosotros los adultos debemos de aprender a ser empáticos y enseñarles a nuestros hijos a hacerlos también. Am, Así chiquitos, ellos a veces parece que no puedan, si no, ellos no van a entender, pero yo creo que uno sí puede hablarles y mostrarles de una buena manera de que, de ser, de no excluirlos, porque hay niños con autismo que sí se excluyen, que se apartan, no les gusta, pero hay otros que sí les gusta, como dice, pero igual aún a los que no les gusta, yo pienso que siempre buscar llegarles de alguna u otra manera, de intentar acercarlos y de compartir y de estar allí cuando si uno está siendo pronto abusado, le están haciendo bullying en los colegios de los más grandecitos que también enfrentan muchas cosas fuertes cuando ya van más avanzada edad, que se ven de pronto más, por así decir, diferente, eh, que no se queden callados, que pongan en alto a las personas que de pronto sí estén haciendo lo malo, no, y no dejen de ayudar a esas personas que son más vulnerables. Ay, qué bonito. Muchas gracias, gracias por compartir, gracias por tus pensamientos
Y no sé, ¿hay algo más que a lo mejor te gustaría compartir con nosotros? No, que el amor y la paciencia nos llenen siempre el Señor. Que yo creo que eso todo lo pueden. Amén, Bueno, claro, sí, totalmente. Gracias. Gracias por darte la oportunidad. gracias. No, y gracias por la oportunidad de compartir. La verdad que es lindo que haya esos espacios para que podamos aprender de las experiencias de otros padres que también tienen niños con necesidades especiales, con autismo, ¿Cómo te que no es fácil el camino. sentiste? ¿Cómo me Bien. sentí? Sí, ¿cómo te sentiste? Bien. Qué bueno. Antes me siento como que recordé muchas cosas y estos días he estado recordando mucho de todo este camino con Isa y yo digo, wow, yo la veo y miro las fotos chiquita y todo lo que hemos pasado y que antes pensaba que no iba a poder y sí, mira, yo decía que no iba a poder avanzar y Isa todo lo que ha avanzado y yo también he crecido con ella. Wow, qué lindo. Qué lindo que nos hayas compartido eso porque sí, siempre es esa. Lo más importante es ese mensaje de esperanza que podemos llevar al otro y sí, lo lindo del pasado es poder recordar sin dolor y reconocer todo lo bonito que Dios nos ha permitido hacer. Así que me alegro muchísimo. Gracias, gracias por habernos acompañado y gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos regalan su tiempo. Esperamos que cada semana nos puedan estar acompañando en cada capítulo. Gracias por estar aquí en este su podcast Código Valiente.